Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de las cosas que vimos hoy en clase porque lamentablemente olvidé poner a grabar la clase cuando arrancamos. Así que un simple repaso, así muy rápidamente de las cosas que se vieron. Vamos a arrancar. Bien. Bueno, esto es una lista de las cosas que vimos hoy. Empezamos viendo lo que es abreviar algunas operaciones, algunos operadores tipo suma, resta y etcétera. Después vimos un poquito de lo que son las variables del sistema, como por ejemplo saber en qué posición está el mouse, cuánto mide el canvas de ancho, de alto y algunas otras cosas más. Trabajamos un poquito con el modo HSB y el modo RGB, cambiándolos a ver qué pasa y cómo funciona sobre todo el HSB. Usamos, o introdujimos mejor dicho, la función random para generar números al azar. Vimos apenas una pequeña mención de lo que es anidar cosas. El tema quizás más importante que vimos hoy fue realizar bucles de iteración, cuando una cosa se va repitiendo una cierta cantidad de veces que nosotros podemos definir. Y después, bueno, vimos la consigna del trabajo práctico 3 y vimos los trabajos prácticos de la clase pasada, el 2. Así que voy a pasar a revisar estos temas así muy rápidamente, sobre todo basándome justamente en los archivos que fuimos generando cuando hicimos la clase. Bien, el primer tema es esto que es la utilización de operadores abreviados. Por ejemplo, voy a descomentar esto momentáneamente. Por ahora esto no le presten atención. Cuando nosotros queríamos que, por ejemplo, un punto como este que está acá se moviera por la pantalla, hacíamos esto, que vimos la clase pasada con el tema de las variables. Le vamos incrementando por una distancia x, por ejemplo 1, a nuestra variable. Vamos a hacer que arranque en la posición y0, perdón, en la posición x0. Voy a poner play y vemos como el puntito se va moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Esto es lo mismo que teníamos la clase pasada. Esto de los operadores abreviados es muy simple. Es, por ejemplo, si yo quiero que una variable se incremente en 1, exactamente en 1, puedo utilizar este operador. En vez de todo esto puedo escribir posición x más. Este operador con el doble más es el operador incremental por 1, que es este que tenía en este ejemplo de acá. Si yo pongo play, pasa exactamente lo mismo que antes. Sí, es solamente una forma de abreviar la escritura, esta de escribir igual, el nombre de la variable de vuelta, escribir +1, todo eso se puede abreviar simplemente utilizando este operador de incrementar. ¿Sí? De la misma forma tenemos el contrario, que es decrementar. Supongamos que al revés, empieza en 400 y yo quiero que se mueva desde la derecha hacia la izquierda, entonces puedo hacer la misma lógica con el decrementador, que es este, el menos. Voy a poner play. ¿Sí? Perdón, este es con el y, vamos a hacerlo con el x. Y vemos que el valor de posición x va decreciendo en el tiempo, ¿sí? Va decreciendo en 1. Vamos a poner stop. ¿Sí? Esto es exactamente igual que escribir -1. Escribir esto es igual a esto. Ahora, también tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, si yo quiero que cambie en un valor determinado en vez de 1, otro valor, otro número, puedo aprovechar este otro operador, que es el de más igual, que lo que hace es una lógica parecida al otro. Es a lo que ya tenía antes, por eso tiene el igual incluido, le suma el valor que yo ponga a la derecha. Entonces vamos a poner play. Perdón, vamos a hacerlo de vuelta en 0. ¿Sí? De vuelta se mueve, solamente que en vez de por 1 se va moviendo en este intervalo, que puede ser cualquier número, no tiene importancia. Puedo poner acá, por ejemplo, 5. ¿Sí? Y se mueve un poco más rápido. También podría poner 1, no hay ningún problema. Es lo mismo que escribir más o que escribir esto. Pongo play y funciona. Es decir,
a lo que ya valía antes le está añadiendo este valor. Es una forma de abreviar simplemente este tipo de cuentas que hacemos constantemente. Desde ya que también tenemos el inverso, que es restando. Vamos a hacerlo empezar de vuelta desde 400. ¿Sí? Perdón. Tenemos que otra vez escribir el X. ¿Sí? Y se va moviendo hacia la izquierda porque va restando 5 cada vez. ¿Sí? A cada iteración del draw le va restando 5. Después también tenemos, con esta misma lógica del más y el menos, podemos hacer multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, decir, si el valor arranca en 400, en vez de restar o sumar, yo puedo agarrar y decir, bueno, lo quiero escalar por una cantidad. Digamos el 99%. 99% es lo mismo que decir 0,99. Entonces, voy a aprovechar esta manera de escribir, que es exactamente igual a esto, y con la misma lógica que el más y el menos, ¿sí? Y lo que va a hacer es, lo que valía antes, lo va a multiplicar por 0,99. En este caso, a partir de 400, y vamos a ver el efecto que produce. Pongo play. Y vemos que pasa lo mismo, excepto que esta vez es como que se va desacelerando, ¿sí? Ven que va llegando al 0 y se queda ahí. Pongo play de vuelta. Empieza rápido y se va desacelerando. Porque esto lo podríamos calcular en la calculadora. Por ejemplo, si el valor inicial es 400, yo lo multiplico por 0,99. La primera vez me da 396. Cuando lo haga de vuelta, 396 por 0,99, ¿sí? El valor se va a ir achicando. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ven que va bajando de 400, ahora estamos en 376,59, etc. Y si yo esto lo voy repitiendo muchas veces, va a ir ocurriendo que el valor se va a ir achicando, pero cada vez por un intervalo menor, ¿sí? Es como que lo estoy escalando, siempre el 99% de lo que valía antes. Y si lo pensamos un poquito más, me voy a dar cuenta que nunca voy a poder llegar al 0 así, ¿sí? Sino que se va a ir achicando, 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 cada vez más, pero siempre en una proporción a lo que estaba antes. Entonces nunca voy a tocar el 0. ¿Sí? Entonces vemos este efecto que se va desacelerando. A medida que llega al 0 va perdiendo velocidad, ¿sí? Es simplemente una manera de abreviar lo mismo que podríamos haber escrito antes, así, por 0,99. ¿Sí? Igual lo mismo que valía antes por 0,99. También podríamos hacer una división. Podríamos decir dividido, no sé, 2. Esto lo vamos a comentar. Escribo de la misma manera, dividido igual 2. Entonces en este caso sería dividiéndolo por 2, ¿sí? O escalando por 0,5, que sería lo mismo. Dividido 2 es lo mismo que multiplicar por 0,5. Voy a poner play. Ahora vamos a ver que es mucho más rápido el efecto, ¿sí? Ahí pasó lo mismo, pero mucho más rápido. Podríamos decir que en vez de dividir por 2, un valor un poco más cercano al 1. Podríamos decir 1,2, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner play de nuevo. Y vemos que pasa lo mismo, solamente que lo hice un poco más lento ahora. Por 1,1, ¿sí? Por 1,05, por ejemplo, también. ¿Sí? Y voy obteniendo el mismo resultado. No hace falta que yo lo utilice para mover un punto, obviamente. Simplemente es una manera de abreviar una operación que yo hago con mucha frecuencia, como multiplicar, dividir, sumar, restar, etc. Bien. Vamos a pasar al siguiente ítem. Voy a abrir el siguiente ejemplo, que son las variables de sistema. Y en la que tenemos un par de cosas que encontramos en la referencia. Muchas están en la parte de environment, que quiere decir ambiente. Pero hay otras repartidas por toda la referencia, que en general suelen ser, como vemos acá, los ítems que no tienen paréntesis. Porque los que tienen paréntesis son funciones.
Y los que no tienen paréntesis en general son variables de sistema, es decir, variables que el sistema, que P5 en este caso, automáticamente le asigna valores según lo que va pasando, ¿sí?, en nuestro programa. Por ejemplo, las dos más clásicas son width y height. Cuando yo asigno un valor acá en create canvas y le voy a decir el ancho y el alto de mi canvas, P5 automáticamente guarda en dos variables que se llaman width y height. Vamos a escribirlo acá, o mejor dicho, vamos a escribirlo después de create canvas. Va a ser igual a 400 y height a 250. Vamos a comentarlo porque esto en realidad no es código. Ahí está. P5 automáticamente va a guardar en estas dos variables estos dos valores, ¿sí? El ancho del canvas y el alto del canvas. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo en vez de acordarme todo el tiempo cuando escriba distintas cosas que mi ancho es 400, yo directamente puedo referenciarme a width. Y valga lo que valga, el ancho siempre va a estar relacionado a width. Por ejemplo, vamos a comentar un segundo esto. Y digamos que yo quiero pintar el clásico punto en la mitad de la pantalla. Vamos a decir en X200 y en Y vamos a poner 125. ¿Por qué pongo estos dos valores? Porque si yo lo quiero en la mitad de la pantalla tengo que calcular 400 dividido 2, 250 dividido 2, que son exactamente 200 y 125. Voy a poner play. Y tengo el punto en el centro de la pantalla, ¿sí? Pero ahora, si yo cambiara esto, digo, no, lo quiero distinto, de otro tamaño. Quiero que mida 100 de alto. Como para que sea una franja nada más. Voy a poner play. Y yo ya no tengo el punto, lo perdí. Porque el punto lo estaba dibujando en la posición Y 125. Es esto que tengo marcado acá. Y la posición Y125 ahora me quedó afuera de la pantalla, ¿sí? Me quedó como por acá, donde estaba originalmente. Vamos a devolverlo para verlo de nuevo. ¿Sí? Yo lo tenía el punto acá, pero cuando cambié el tamaño, porque cambié de opinión, ya no lo veo más. Yo podría volver a calcular la mitad de esto y escribir acá 50. Y bárbaro, otra vez tengo el punto en el medio del canvas. Pero si yo esto lo tuviera muchas veces, tuviera muchos puntos, cuadrados, líneas, un montón de cosas que dependen, digamos, que la estética depende de su posición en la pantalla, a mí me conviene hacer esto de otra forma, me conviene aprovechar estas dos variables. Y yo, por ejemplo, podría decir acá, si width siempre va a ser el ancho de la pantalla, voy a decir width dividido 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser la mitad exactamente de la pantalla. Perdón, del canvas. Y acá yo puedo decir height dividido 2 también. Voy a poner play. ¿Sí? Y ahí tengo mi punto centrado. La ventaja es que ahora yo puedo cambiar de opinión respecto del tamaño del canvas. Por ejemplo, poner 200. Y mi punto siempre va a quedar centrado. ¿Sí? Porque ahora su posición es relativa al tamaño del canvas, ya no es más un número fijo. Puedo poner cualquier cosa acá, 500, y siempre va a estar centrado. Con la misma lógica podría ponerlo a un tercio de la pantalla, en vez de la mitad. Entonces podría decir, por ejemplo, que esté en la mitad en X, pero que esté en un tercio en Y. Entonces yo podría poner acá dividido 3. Pongo play. ¿Sí? Y mida lo que mide la pantalla, siempre va a estar en un tercio de lo que mida de alto. Yo puedo poner acá 100 y sigue estando en la tercera parte, ¿sí? Que en este caso será 33 o 33,333, ¿sí? Entonces estas variables las actualiza automáticamente P5 según lo que vale el ancho y el alto de la pantalla, según lo que uno le haya dicho en el create canvas. Bien, vamos a borrar esto. Así como esta tenemos un montón de variables de sistema. Por ejemplo tenemos, vamos a buscar mouse acá.
mouse. Y tenemos un montón de variables que tienen que ver con la posición del mouse o con el comportamiento del mouse. Por ejemplo, si uno hace clic, si se mueve la rueda, etcétera, etcétera. Vamos a aprovechar las dos más comunes, que son mouse X y mouse Y. Estas dos que están acá. Como el nombre dice, en realidad es bastante esperable que la variable mouse X me va a guardar la posición X del mouse. Y lo mismo en la variable mouse Y. Vamos a copiar y pegar esto. Posición Y del mouse, ¿sí? Vamos a comentarlos. Por ejemplo, ahora yo ya no quiero más hacer el punto en un lugar fijo. Yo ahora quiero que el punto se vaya moviendo según donde yo ponga el mouse en la pantalla. Entonces voy a escribir acá. En vez de esto voy a poner mouse X. Y acá voy a poner mouse Y. Entonces voy a poner play. Si yo no hago nada, el punto aparece en 0, 0 por defecto. Pero cuando muevo el mouse acá adentro, ¿sí?, va siguiendo la posición del mouse. Vamos a aumentar el frame rate. Sí, va siguiendo el mouse. Estas variables de sistema normalmente uno no debe modificarlas. Son variables que automáticamente P5 le va a asignar un valor. Pero yo no debería nunca hacer, por ejemplo, esto nunca lo debería hacer. Porque tengo que dejar a P5 que maneje por su cuenta lo que pasa con las variables de sistema, ¿sí? Entonces esto es incorrecto. Vamos a poner así. ¿Sí? Entonces, así como estas que estamos hablando, height, width, hay una serie de variables que existen ya dentro de P5 que van a almacenar un montón de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y lo que va pasando en el programa mío, ¿sí? Después hay una función que esta no es una variable de sistema, pero casi es una función que se llama millis. Como es una función, tengo que poner los dos paréntesis. Y millis siempre me va a contestar diciéndome cuánto tiempo pasó desde que yo empecé el programa, desde que yo puse play básicamente, ¿sí? Es un contador de tiempo que me va contando cuánto transcurrió desde que yo puse play. Por ejemplo, yo podría crear una variable, decir let tiempo. La iniciamos con un 0, pero no importa eso. Y acá voy a decir tiempo igual millis. Por ejemplo. Y vamos a bajar un poco de vuelta el framerate. Vamos a poner 5 cuadros por segundo para que no sature demasiado la consola. Voy a poner play. Y vemos que acá la consola me va imprimiendo cuánto vale esta variable millis, ¿sí? Y si usáramos un reloj para comparar, podríamos darnos cuenta que esto va aumentando, ¿sí?, a medida que pasa el tiempo medido en milisegundos. Como dice el nombre, millis se refiere a milisegundos, con doble L. ¿Sí? Esta es la cantidad de milisegundos que transcurrió desde que yo puse play. Esto me sirve para llevar una cuenta del tiempo, ¿sí? O incluso para animar algunas cosas que dependan del tiempo. Vemos que si yo esto lo dividiera por 1000, obtendría el valor pero en segundos. Vamos a hacer así. Vamos a poner play. Y entonces ahora tengo mi valor de tiempo pero en segundos, ¿sí? Porque lo dividí por 1000, porque me daba en milisegundos antes, ¿sí? 10, 11, 12, ¿sí? Son aproximadamente los segundos que van transcurriendo de inicio del programa. Una cosa que podemos hacer con esto es, vamos a comentar por un momento, no necesitamos tener una variable aparte, simplemente con preguntarle a millis ya nos devuelve. Y podríamos, por ejemplo, vamos a copiar esta función, perdón, esta instrucción.
Vamos a poner play y vamos a analizar qué hace. Y vamos a agrandar la pantalla para poder verla. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito el frame rate también. Ahí está. Tenemos un punto que ahora vemos que se anima y está oscilando solo por su propia cuenta. Está moviéndose de izquierda a derecha, ida y vuelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá entonces? Veamos. Como posición X le estoy dando todo este número. Como posición Y no me preocupé, simplemente le di un número fijo. Podría haberle puesto cualquier posición Y. Podríamos poner acá height dividido 2 y siempre va a estar en el centro de la pantalla, ¿sí? Podríamos incluso hacer esto. Y copiar todo este código acá. Y lo vemos bien clarito por separado. ¿Sí? Es lo mismo que antes, solamente que lo separé acá para verlo bien clarito. Estoy aprovechando la función seno, que es esto que dice acá sin, que es la función trigonométrica que me da una señal senoidal, ¿sí? Que va oscilando entre -1 y 1. Le estoy pasando como parámetro el tiempo transcurrido y yo lo divido por 100 porque me parece que se movía muy rápido el puntito, ¿sí? Entonces si yo no pongo nada, me parece que se mueve muy rápido. Lo voy a escalar un poco. Lo divido por 100, con esto controlo la velocidad, ¿sí? Es como si yo escalara el tiempo directamente, esto. Como seno siempre me da devolver un número entre -1 y 1, lo que hago es multiplico por 100 para que entonces ahora me dé un número entre -100 y +100, pero va a estar centrado en el 0. Y yo no quiero que el puntito esté centrado en el 0, que sería por acá. ¿Sí? Vamos a probar cómo se vería. Ahí está centrado en el 0. Y vemos que está oscilando y hay una parte del movimiento que yo no la veo. Entonces el último paso que hago es decirle que le sume una cantidad que equivale a la mitad del ancho de la pantalla. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es como si fuera que yo estoy corriendo el 0 a la mitad de la pantalla con esta suma. Vamos a poner play y entonces vemos el puntito que se mueve así. Bueno, esta es una manera de utilizar esta función que se llama milis, que va creciendo automáticamente, va creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Me va marcando los milisegundos a lo largo del tiempo. Bien, después tengo otra variable de sistema que se llama frame count, que se escribe así. Que lo que hace es guardarme un número que equivale a el número de frame, ¿sí?, en el que yo estoy situado. Por ejemplo, cuando pongo play, vamos a arrancar en el frame 0, ¿sí?, en el primer frame. Al segundo frame, esto va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, ¿sí? Va a ir aumentando automáticamente a medida que transcurren los cuadros, que transcurre draw. Es algo muy similar a lo que pasaba con milis, es bastante similar. La diferencia importante es que esto me hace un conteo de cuántos cuadros pasaron y no me da una referencia directa del tiempo físico exacto, ¿sí? Simplemente me va contando cuántos cuadros pasaron. De alguna forma sería lo mismo que si yo generara una variable, pongamos let cuadros, la empiezo en 0 y al final del draw voy diciendo cuadros más, que es lo que vimos hace un ratito. Sería básicamente lo mismo, ¿sí? Es una variable que va creciendo sola. Pero es automática, que ya está incluida en P5 y me va contando exactamente cuántos cuadros pasaron desde que empecé. Vamos a aprovecharla también para algo. En vez de usar milis acá, podemos decir frame count y va a tener un efecto muy parecido. Vamos a poner play. ¿Sí? Tiene un efecto muy similar a milis. La diferencia importante es que como esto no mide tiempo exactamente, por más que va creciendo en el tiempo, va a depender de lo que yo le diga en frame rate, ¿sí?, de la velocidad a la que esté andando la computadora.
Por ejemplo, si yo a esto le digo, supongamos 10, vamos a poner play, ahora va mucho más lento. Yo no cambié mi fórmula, pero esto va mucho más lento. Porque el problema de utilizar frame count para considerar la velocidad de algo es que va a depender del frame rate, ¿sí? De cuántos cuadros por segundo tengo. Pero para algunas cosas me puede servir. Yo puedo usarla como un contador de algo, puedo usar para distintas cosas, ¿sí? Dependiendo de mi necesidad. Vamos a devolverlo a 60. Con la misma lógica que antes, si yo quiero que vaya un poco más rápido, podría cambiar este número. Podría decir acá dividido 20 en vez de 100. Y va a ir un poco más rápido, ¿sí? Pero básicamente son dos maneras, con milis o con frame count, de ir, digamos, llevando la cuenta de cuánto transcurrió desde el inicio del programa, con dos maneras que van cambiando automáticamente por P5, ¿sí? Una me mide el tiempo físico exacto y la otra me mide la cantidad de cuadros. Dependiendo de lo que yo necesite, voy a aprovechar una o voy a aprovechar la otra. Bien, recomiendo que miren en la referencia porque hay un montón, realmente un montón de variables y funciones que me van a devolver cuestiones del comportamiento del sistema, ¿sí? Hay una bastante útil que se llama delta time, que me puede servir para compensar justamente esta diferencia de velocidad según el frame rate, que lo que me dice es cuánto tiempo pasó, la diferencia de tiempo entre un frame y el siguiente, ¿sí? O mejor dicho, entre el que tengo ahora y el anterior, ¿sí? Me va diciendo la diferencia de tiempo. Esto está bueno porque me va contando, me va explicando en tiempo real la velocidad de verdad que tiene la computadora, ¿sí? Entonces yo la puedo usar para escalar una velocidad de un movimiento, para distintas cosas. Así que bueno, la recomendación es que exploren la referencia. Van a encontrar que hay un montón de variables del sistema distintas, ya sea para la pantalla, el tamaño de la ventana, para la posición del mouse, lo que pasa con el teclado, si hay una tecla apretada. Hay un montón de variables del sistema que nos van a servir un montón para los trabajos que queramos hacer. Hay una variable también muy importante, que la vamos a ver más adelante, que es esta que se llama pixels, que me va a guardar también en estas variables, me va a guardar de qué color es cada píxel, ¿sí? De mi ventana. Me va a guardar toda esa información. Y eso está bueno porque esta es una variable que sí me permite modificarla y me va a dejar hacer tratamientos matemáticos con todos los píxeles de la pantalla, ¿sí? Eso la vamos a ver en un par de clases. Pero insisto, la recomendación es que miren y exploren en la referencia que hay un montón de variables de sistema. Ojo que no todas las cosas son variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora for y algunas cosas más que aunque no tengan paréntesis no son variables, ¿sí? Se van a dar cuenta igual. Bien. Pasamos al siguiente tema. Vamos a abrir el siguiente ejercicio. ¿Qué es esta cuestión de los modos de color? Vamos a comentar esto por un momento. Y vamos a aclarar. Si nosotros no hacíamos nada y trabajábamos como trabajamos hasta ahora, hay una función que se llama color mode, que es la que me define el modelo de color que voy a utilizar y los rangos de colores. Y si yo no le digo nada, por defecto va a funcionar de esta manera, que es lo que ya estuvimos trabajando hasta acá. Que es que va a utilizar el modelo de RGB y que va a utilizar 4 valores que van a ser el rojo, el verde, el azul y el alfa, que van a tener un rango de 0 a 255. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que habíamos hablado siempre. La diferencia es que este es el valor por defecto, entonces nosotros no necesitábamos decirlo. Ya esto lo asume P5, pero lo podemos cambiar. Nosotros podríamos cambiar el rango si queremos y decirle que, por ejemplo, queremos un rango de 100. Y entonces ahora podemos pensar los colores como porcentajes quizás, si nos hace falta. En vez de decir de 0 a 255, vamos a tener ahora de 0 a 100. ¿Sí? Vamos a poner por un instante
play. Y tenemos los rangos de 0 a 100. Por ejemplo, vamos a decir acá, comentando esto, vamos a decir que queremos un fondo gris, por ejemplo. Como es de 0 a 100, voy a poner 50, que va a representar la mitad. ¿Sí? Y ahí tengo mi gris de 50%. También yo podría decir que los rangos sean, por ejemplo, del 0 al 1. ¿Sí? O inclusive si yo no aclaro a los demás y pongo uno solo, P5 va a asumir que los 4 parámetros tienen el mismo rango. ¿Sí? De 0 al 1. Vamos a poner play de vuelta y vamos a ver que está todo saturado en blanco. Porque ahora mis números anteriores superan el 1. Entonces acá podemos llegar a poner 0,5, que es el valor intermedio entre 0 y 1. ¿Sí? Y acá vuelvo a tener mi gris. Mis circulitos tenían colores, pero de vuelta están saturados. Así que ahora vamos a trabajar con eso. Pero después también teníamos el modo HSV. Habíamos dicho que era un modelo de color que se basaba en esta rueda de matices. Que incluye todos los matices de color, o sea, todos los tonos o lo que llamamos coloquialmente colores, en una rueda. Y lo importante es esto, que están en una rueda. ¿Sí? Acá también los vemos de vuelta. Y lo importante de la rueda es que empieza básicamente en el mismo lugar donde termina. ¿Sí? Lo podemos pensar de esa manera. Porque si yo parto del rojo, doy toda la vuelta a la rueda, al final voy a llegar de nuevo al rojo. ¿Sí? Y es exactamente lo que pasa con el modo HSV. Después tengo los otros dos parámetros del HSV, que son la saturación y el brillo. La saturación representa qué tan blanco es el color. Cuanto más blanco se dice que está menos saturado. Y el brillo representa qué tan negro es el color, ¿sí? A medida que voy bajando el brillo me voy acercando al negro. Y los colores se parecen todos al negro. Así como me voy a correr un poquito. Este cono que se ve acá. Tenemos que todos los colores al bajar el brillo se transforman en negro, sea cual sea. Y al subir la saturación, al bajar la saturación se transforman en blanco. Bien, nosotros podemos trabajar con este modelo de color. Para eso llamamos a la misma función color mode y le decimos, en vez de RGB, le decimos HSV. Y le pasamos un rango para todos los colores. En este caso, si queremos todos rangos de 100, como si fueran porcentajes, me alcanza con decirle uno solo. Vamos a poner play. Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a dejar un fondo, un gris medio, ¿sí? Vamos a poner un gris más oscuro. En este caso, como estoy usando rangos de 100, 10 vendría a representar el 10%, ¿sí? Como si fuera un 10% de mi total. Si yo pongo 100 voy a obtener el blanco. En este caso, por más que esté en modo HSV, sigue valiendo la misma idea de antes de que si uso un solo valor lo toma como escala de grises. Pero ahora vamos a jugar justamente con cambiar los matices y vamos a ver qué pasa cuando podemos recorrer la rueda de colores. Vamos por un momento a pausar este punto y tenemos solamente el fondo. ¿Sí? Vamos a pintar el fondo de distintos colores aprovechando esta idea del HSV. En vez de dejar solamente el 100 para que sea una escala de grises, vamos a especificar los otros dos. Vamos a poner 100 y 100. Si esto lo hacíamos en RGB, el resultado que obteníamos era un blanco. O mejor dicho, o un gris, dependiendo del rango que usemos. Pero es una escala de grises esto, porque los tres valores son iguales. Pero en el modo HSV, eso no representa lo mismo. Vamos a poner play. Y obtenemos este color. ¿Sí? El HSV siempre parte del rojo. Por lo general parte del rojo. Lo podemos ver en casi todos estos modelos. Casi siempre partimos del rojo y al llegar al final también terminamos en el rojo. Pero lo interesante está todo lo que pasa en el medio, en el camino del primer rojo hasta el último regreso al rojo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me sitúo en 20, que sería como el 20%, no es que voy a hacer un 20% de rojo, sino que yo voy a situarme en el 20% de esta rueda.
¿sí? Vamos a poner play y obtengo ese color. Y así a medida que yo me voy moviendo, pongo 30, 40, puedo ir recorriendo la rueda de matices, 50, 60, 70, ¿sí? Puedo ir jugando así, partiendo del rojo, hasta que voy a llegar de nuevo al rojo, ¿sí? Si yo pongo 0, voy a estar de vuelta en el rojo, entonces voy a poner play y sigo estando en el mismo rojo, ¿sí? Por esta cuestión de que la rueda se une al final. Como que se envuelve en sí mismo, toda la gama se envuelve en sí misma. Ahora esto yo lo puedo aprovechar para animar algo, ¿sí? Yo podría decir, como tengo escrita acá una variable que se llama tono, que la empezamos en 0, y vamos a comentar esto por un segundo, y podría decir tono más igual 0,2. Entonces, todos los cuadros, esta variable tono va a ir creciendo, ¿sí? Va a ir creciendo en un intervalo de 0,2. Vamos a reemplazar esto por tono. Y si pongo play, vemos que me va recorriendo, ¿sí?, la rueda de todas esas tonalidades que veíamos recién. El único problema es que esto tiene como límite 100. Entonces, una vez que esto supera el 100, siempre se va a quedar fijo en el último valor, que era el rojo, ¿sí? Yo podría aprovechar este condicional pequeño que teníamos acá para hacer, por ejemplo, que una vez que supere el 100 vuelva a empezar. Se vuelve a poner en 0. Entonces voy a descomentar esto. Pongo play. Y vemos ahora que cuando llegue al rojo, el ciclo se va a reiniciar. Ahí está llegando el rojo y continúa, ¿sí? Porque se reinició en realidad. Una vez que llegó al 100, se volvió a poner en 0 y continúa. Subiendo, subiendo, subiendo de 0 a 100 eternamente. Vamos a devolver este punto que teníamos antes. Vemos que el fondo va variando. Sí, entonces de esta manera yo puedo ir animando lo que pasa con los colores de otra manera, quizás a veces más útil que utilizar el RGB, porque yo acá puedo jugar con este tema de recorrer toda la gama con un solo valor. Incluso si yo los quisiera más oscuros, supongamos que yo quiero estos mismos tonos pero más oscuros. Si esto es tono, saturación y brillo, lo que puedo hacer es bajar el brillo, por ejemplo. Voy a decir que quiero un brillo de 20% de brillo. Voy a poner play y tengo el mismo efecto. Nada más que ahora son todos los colores más oscuros. En realidad son menos brillantes. Podría también ir para el otro lado y lavarlos un poco como si fueran tonos pastel por medio de bajar la saturación. Podría decir, por ejemplo, que la saturación la quiero en 20. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo, nada más que ahora están menos saturados los colores. Son más blancos, podríamos decir. Puedo combinar ambas a la vez y obtengo otro tipo de tonos, ¿sí? Obtengo como unos grises con un poquito de color, ¿sí? Porque es un color desaturado y oscuro, oscurecido. Podríamos hacer 50 y 50. Y me da un efecto como si fuera una especie de grises teñidos de un tono suave, ¿sí? Cuanto más lave la saturación, ¿sí?, más voy a tener ese efecto de gris como teñido. Que en realidad no es un gris, pero lo podríamos pensar de esa manera, ¿sí? Vamos a regresar el brillo al máximo y ahí tengo los colores desaturados. Y ahí tengo los colores completamente saturados. Por supuesto puedo también jugar con el rango de HCB, puedo usar rango de 0 a 1, puedo usar cualquier rango que me interese a mí. 1000, no tiene mucha importancia, pero puedo usar el rango que me sea más cómodo para trabajar. El tema del alfa sigue trabajando igual que antes, el cuarto valor siempre va a ser el alfa, la transparencia, también con el rango que yo le diga acá. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a ver lo que son la generación de números aleatorios o números al azar. Vamos a poner el cartel. Habrán notado que el punto cambiaba de tamaño de una manera medio loca, ¿sí? Eso se hace a través de una función que se llama random, que nos devuelve un número al azar, un número cualquiera elegido al azar por la computadora. Vamos a probarlo, por ejemplo. Vamos a comentar por un momento esto. Y vamos a decir acá. Let, vamos a poner grosor. Igual 0, que no tiene importancia con qué valor lo iniciamos. Y vamos a decir que el tamaño del punto, o el grosor del punto, vamos a decir acá. Pero grosor es igual a random. Y vamos a escribir acá dos opciones. O bien, yo le puedo decir un rango, digamos, supongamos entre 20 y 50, separado por una coma, ¿sí? Yo le defino un rango, y esto me va a devolver un número al azar dentro de este rango, sin incluir el último número, ¿sí? Esto es no inclusivo, lo que se dice no inclusivo. Exactamente va a ser un número entre 20 y 49,99999, justito antes de llegar al 50. Vamos a poner play. Perdón, y vamos a poner acá grosor, para que nos tome ese valor como grosor del círculo. Y vemos que el círculo se mueve ahí medio loco, cambiando de tamaño, completamente al azar, ¿sí? Podría cambiar el rango, podría decir, no sé, entre 10 y 100, y lo voy a ver todavía más claro el tema este, ¿sí? Va cambiando de valor al azar. Y también tengo la opción de usar un solo número acá, supongamos 50, y esto va a hacer que tenga un rango ahora de entre 0, el 0 siempre se asume, y este número que yo le haya puesto acá, que de vuelta no es inclusivo. En realidad va a tener entre 0 y 49,99999. Ponemos play y vemos que también funciona, nada más que ahora también puede ser un tamaño de 0 como mínimo, ¿sí? Podría decirle entre 1 y 50 para que sea un píxel el mínimo. Y así sucesivamente. También podría usar esto para los colores, que era lo que estaba en el ejemplo original acá. Podría agarrar y decir que supongamos que el color del fondo vaya cambiando entre, digamos, 0 y 100. Y en vez de esto que va cambiando así en el tiempo suavemente, podremos volverlo psicodélico, medio epiléptico, y podríamos usar esta variable para elegir el color del fondo, ¿sí? Vamos a copiarlo, y en vez de tono, que era la que cambiaba automáticamente, vamos a poner el número al azar, color fondo. Vamos a poner play, y vemos que ahora es una locura total, ¿sí? Que mi número va cambiando al azar sin control. También podría yo limitar este rango, podría decir que vaya más o menos en el rango de los rojos. Podría decir entre 0 y 10. ¿Sí? Va más o menos entre los rojos, los amarillos, o incluso más chicos, 5. ¿Sí? Y va cambiando en ese rango, entre 0 y 5. Bueno, esta es una forma bastante sencilla de utilizar una generación de números al azar. Esto obviamente lo podría usar para la posición de algo, podría utilizarlo para un montón de cosas, ¿sí? No solamente para un color. Podría mover algo con un número al azar. También podría ser... Bueno, tremendo trueno. No sé si va a salir en el micrófono, pero hubo un tremendo trueno. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente ítem. Acá, que es este de los bucles. Y este es el punto más importante que vimos hoy en clase. Vamos a ir
al siguiente ejemplo, bucles. Y también lo voy a contar de una manera abreviada, porque eso está también en la bibliografía. Después les voy a dejar en la página, les voy a decir dónde está, en el campus, perdón, les voy a decir dónde está tratado este tema en la bibliografía, para que lo puedan controlar. Pero bueno, vamos a arrancar comentando esto. Ahí está. Vamos a dejar el frame rate ahí. Y vamos a ver. Si yo quiero hacer un punto, como siempre hasta ahora, vamos a hacerlo en 0, 0. Le agrego un color. Fíjense que sigo con el modo HSV como antes y un rango de 100, ¿sí? Entonces acá estoy usando una escala de grises con un valor de 100, o sea, es un blanco. Voy a poner play y tengo el punto allá escondido en la esquina, ¿sí? Ahí escondido en la esquina. Hagamos de cuenta que yo quiero hacer todo un patrón de puntos cubriendo toda mi ventanita, mi canvas. Supongamos que estén separados de 10 en 10. ¿Sí? Que estén un punto acá, un punto 10 píxeles a la derecha, otro 10 más a la derecha y así. Todo un montón de puntos, como si fuera una grilla de puntos. Y también hacia abajo, que cubra toda la ventana un montón de puntos. Yo podría agarrar, copiar esto, pegarlo muchas veces y empezar a decir, bueno, el segundo punto lo quiero en 10, el tercero lo quiero en 20 y así sucesivamente. Vamos a poner play y vemos que más o menos se va formando la figura que yo imagino. Pero obviamente se van a dar cuenta que esto es totalmente impráctico, que yo no podría cubrir todo el canvas escribiendo a mano los puntos. Sí, es una locura. Yo podría así, bueno, digamos que cubro hasta el 100, digamos, ¿no? Pongamos que yo llego a 70, 80, 90, bueno, detengámonos ahí, en el 90. Y seguir así, etcétera, etcétera, hasta que yo llegue al último y después repetir otra fila más, pero 10 píxeles para abajo, otros 10 píxeles para abajo y así sucesivamente. Bueno, hay una forma de automatizar esto que la podemos aprovechar cuando estamos haciendo una misma operación, que en este caso es dibujar un punto, y que además fíjense que estamos usando valores que podemos de alguna manera anticipar o predecir. ¿Sí? Si yo veo esto así, ya me doy cuenta que después del 90 va a seguir el 100, después va a seguir el 110, etc. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con los i después, cuando quiera seguir bajando. ¿Sí? Entonces hay una manera de hacer esto automáticamente por la computadora, que es utilizando los bucles de iteración. Tiene un nombre raro. Vamos a borrar esto. Un bucle, como dice la palabra, es algo que da una vuelta, ¿sí? Regresa. Y la iteración es de donde también sale la palabra reiteración, ¿sí? Que es lo que sería una instancia de algo que yo voy a reiterar muchas veces. Esto lo escribo de esta manera. Voy a escribir la palabra clave for. Voy a abrir paréntesis. Y para hacer mi bucle necesito tres cosas que van a ser una variable que me va a almacenar el ciclo de la iteración en la que estoy, que ahora lo vamos a probar bien, se va a entender claro cuando lo probamos. Después necesito una condición que me va a decir cuánto dura el ciclo, es decir, cuántas veces voy a repetir este ciclo. Y por último necesito incrementar esta variable que lleva el conteo por un intervalo determinado. Y lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribir como creando una variable y voy a decir acá y es lo típico, pero se puede poner cualquier nombre. En el ejemplo que teníamos antes habíamos escrito Juan o podríamos poner cualquier cosa. Lo importante es que yo creo una variable nueva que la voy a iniciar con un valor cualquiera que yo necesite. Por ejemplo, vamos a empezar en 0.
pongo punto y coma porque en realidad esto van a ser distintas instrucciones, como si fueran distintas instrucciones en una sola línea. Y después voy a determinar ahora mi condición de cuándo quiero que esto se frene. En realidad es al revés. Mientras que pase esta condición, el bucle se va a repetir. Vamos a escribirlo así. Quiero que i sea menor al ancho de la pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo quiero que me cubra todo el ancho de la pantalla con puntitos. Entonces voy a decir width, que es lo que aprendimos antes. En vez de escribir el número fijo, escribo width. Pero podría poner cualquier cosa acá, podría poner cualquier número. Y lo tercero que necesito es esta cuestión de cada cuánto voy a incrementar yo mi variable. Esto lo voy a escribir y si yo quiero que se incremente de 10 en 10, como dije al principio, porque quiero separados por 10 píxeles, podría escribir de esta manera, más igual 10. Que esto sería lo mismo que decir i igual a i más 10. Sería exactamente lo mismo. Pero lo voy a abreviar. Voy a poner así. Y así ya me queda muy claro visualmente que 10 es mi intervalo. ¿Sí? Cierro el paréntesis del for. Fíjense cómo lo estoy escribiendo. Y esto en lenguaje humano se leería así. Se leería para. Esto es lo que quiere decir la palabra for. Para i, que vale 0, mientras i sea menor al ancho de la pantalla, seguí sumándole 10 a i. ¿Sí? Acá está la clave de cuándo es que se va a detener el bucle. ¿Sí? Yo lo siguiente que voy a hacer es abrir y cerrar llaves, como hacíamos con los if. Y adentro de las llaves viene lo mágico, viene lo que yo voy a aprovechar para repetir muchas veces. Por ejemplo, podría agarrar y decir point, más o menos lo que teníamos antes. Y yo acá puedo aprovechar esta variable i. Y vamos a decir de esta manera. Esto es más o menos parecido a lo que teníamos antes, ¿sí? Excepto que ahora para utilizar el parámetro de la posición x del punto, yo ya no le doy un número fijo. Aprovecho la variable i. Que la variable i solita va a ir cambiando de valor gracias a este bucle, ¿sí? El bucle le va a ir sumando de 10 en 10 a la variable i. Y se va a detener cuando esta condición se vuelva falsa. Vamos a poner play. Y vemos que efectivamente ahora me llenó toda la parte de arriba de la pantalla con los puntitos separados de 10 en 10. ¿Sí? Yo no necesité ya escribir toda esta cantidad de puntos uno por uno a mano. Este bucle me lo está repitiendo automáticamente, ¿sí? Hasta que llegue este momento. Yo acá, si en vez de esto quiero la mitad de la pantalla, podría decir, por ejemplo, width dividido 2. Pongo play. Y tengo los puntos, pero hasta la mitad de la pantalla. ¿Sí? Bien, ahora me está faltando una segunda cosa, que es, si yo quería que se llene toda la pantalla, no solamente la parte de arriba, nos estaría faltando recorrer las posiciones en Y. ¿Sí? Porque acá solamente estoy recorriendo en X. Vamos a devolver esto que ocupe todo el tamaño de la pantalla. Hay una forma de hacer eso. Yo podría copiar esto y decir que ahora el I sea 10, por ejemplo. Pongo play y funciona. Podría hacerlo de nuevo. Podría poner acá 20. Entonces estoy repitiendo el for varias veces con distintas posiciones de I. Pero ¿qué pasa? Estoy otra vez en el mismo problema del comienzo, ¿sí? De que, bueno, entonces voy a tener que repetir esto todas las veces que yo quiera en I. Entonces no estoy ganando demasiado todavía. Bueno, hay una manera de aprovechar el for para recorrer tanto X como Y al mismo tiempo. Vamos a borrar esto. Y la técnica es hacer lo que se llama anidación. ¿Qué quiere decir? Simplemente poner una cosa adentro de la otra, ¿sí? Eso ya lo han hecho en algunos trabajos con los if, de poner un if adentro del otro, por ejemplo. Eso es perfectamente válido. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer de cuenta ahora que en vez de y, lo vamos a llamar x.
y va a hacer referencia a nuestra posición en X. Ponemos play, funciona igual, sigue haciendo lo mismo que antes, ¿sí? Pero ahora lo que yo voy a hacer es anidar adentro de este X los Y, ¿sí? Las posiciones en Y, las voy a anidar adentro de este X. Voy a simplemente copiar esto, lo voy a pegar, pero fíjense que lo pego adentro del otro for. Cierro la llave. El punto ahora lo voy a trasladar adentro de esto, de toda la anidación. Y voy a cambiar unas cosas. Ahora este for, yo quiero que me recorra los i, ¿sí? Entonces le voy a llamar de otra forma, le voy a llamar y, y acá, en vez de ya tener un 0 o un número fijo, le voy a poner y. Y lo único que me estaría faltando es esta condición de que en vez de que se detenga cuando llegue al ancho de la pantalla, quiero que se detenga cuando llegue al alto de la pantalla, ¿sí? Porque ahora estoy pensando en i. Entonces voy a utilizar la variable height. Vamos a poner play. Y ahora sí, por fin tengo toda mi pantalla llena de puntitos, ¿sí? Ahora también podemos notar que, si bien se cumplió lo que yo quería, tengo un pequeño defecto acá estético, y es que no llegan hasta el borde de los puntos. Me dejan como una franja negra acá. Y al mismo tiempo están cortados por la mitad los de la primera fila y la primera columna, ¿sí? Están como cortados. Si hacemos las cuentas, esto realmente es lo que yo le dije a la computadora. Yo le dije que el primer punto lo dibujan en 0, 0. Y 0, 0 es allá en la esquina, ¿sí? Tengo varias maneras de hacer esto, de solucionarlo. Podría centrarlo de alguna manera. Una forma es sumar acá, por ejemplo, más 5 y más 5. Entonces todos estos puntos se van a desplazar, se van a correr en lo que diga y X más 5. Vamos a poner play. Y ahí los tengo centrados ahora, ¿sí? 5 porque era la mitad de 10. También yo podría agarrar y decir acá que en vez de arrancar en el 0, porque esto es válido también, puedo decir que arranquen en 5. Pongo play y tengo el mismo resultado, ¿sí? Podría arrancar en cualquier lado. Podríamos hacer que se detengan en la mitad de la pantalla también, como hicimos antes, siendo así. Y sí, y tengo la mitad cubierta nada más. Yo podría cambiar el intervalo, quiero que estén ahora, digamos, de 15 en 15, o sea, un poquito más espaciados. Sí, los tengo más espaciados que antes. De nuevo, como me quedó esta franja acá, yo tendría que volver a pensar este intervalo y que esto arranque en la mitad de este intervalo, ¿sí? Pero bueno, serían cuentas que uno tendría que ir haciendo según el resultado que busca ya. Pero esta es la manera de repetir cosas muchas veces, ¿sí? Utilizando estos bucles for. Yo puedo aprovechar y hacer otro. Puedo dibujar acá abajo, supongamos, vamos a hacer uno solo. Vamos a llamarle a esta letra I, que empieza en 0. Que sume de a 1, ya no quiero de a 15, quiero que sume de a 1. Por eso escribo más más. Recuerden que esto incrementa de a 1. Y vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a hacer rectángulos, por ejemplo. Voy a decir rect. Y fíjense, yo acá quiero que estén en posiciones al azar estos rectángulos. Voy a decir random. Entre 0 y el ancho de la pantalla, como posición X, voy a decir de vuelta. Entre 0 y el alto de la pantalla, como posición Y. Y les voy a dar un tamaño fijo, supongamos 20 por 20 de tamaño fijo. Ahora, acá yo ya no estoy aprovechando la letra I, como hice acá, para algo en lo que estoy procesando acá abajo, ¿sí? Para las instrucciones que yo estoy escribiendo dentro del for. No estoy aprovechando la I. Pero sí estoy aprovechando la propia repetición en sí, porque esto se va a repetir, digamos, supongamos acá 5 veces.
¿Sí? Entonces esto se me va a repetir 5 veces y me va a dibujar 5 rectángulos. Vamos a poner play. ¿Sí? Y van a ir cambiando. ¿Sí? A cada frame, a cada cuadro, me va a dibujar 5 rectángulos en posiciones al azar. Insisto, yo no estoy aprovechando acá la letra I para escribirla en alguno de estos parámetros. Podría hacerlo, pero tampoco es necesario, no es obligatorio como dice acá. Acá sí me interesaba registrar lo que pasaba con el contador este y este para ir posicionando los puntos. Pero acá lo único que me interesa es que esto se repita 5 veces o 15 veces. ¿Sí? Y ahí tengo 15 rectángulos que van cambiando de tamaño. Podría aprovechar esta variable y decir, no sé, que esto sea i más 5, por ejemplo. Entonces van a ir cambiando de ancho los rectángulos. ¿Sí? Ahora vemos que tienen anchos distintos. El primero tiene un ancho de solamente 5. El segundo va a tener 6, 7, 8, 9, así hasta llegar al 14. Porque esto se va incrementando de a 1. ¿Sí? También yo podría... Vamos a comentar esto. Vamos a comentar todo esto. Vamos a ver este ejemplo. Que yo podría también pintar, si quiero, de distintos colores. ¿Sí? Vamos a poner play. Y vemos lo que pasa acá. ¿Sí? Vamos a poner acá un 0 para que esto se quede. Acá estoy aprovechando. Acá pego un salto, pero estoy aprovechando lo que me digan estos contadores, que puede tener cualquier nombre. Por ejemplo, acá se llama Juan, pero podría llamarse X, cualquier cosa, no tiene importancia. Podría llamarse X, sí, cualquier cosa. Y estoy aprovechándolo para cambiar el color ahora, vamos a decir así directamente. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo que ahora el color, sí, además de la posición en X en Y, que es lo mismo de antes, también estoy cambiando el color en función de X e Y. Entonces a medida que X vaya aumentando, ¿sí? El color de HSB también va a ir aumentando. Va a pasar desde el rojo hasta regresar al rojo. Y fíjense que una vez que llega al 100, esto se queda limitado ahí, ¿sí? Se quedó clavado en el rojo. Lo mismo estoy haciendo acá con la saturación. Y tenemos que los primeros son los que están menos saturados y los más saturados son los del fondo, ¿sí? También esto se va a limitar en 100, más o menos acá a la mitad. Ya está quedando en la mitad, perdón, en el 100% de saturación. Podría hacer lo mismo con el brillo, podría jugar así, ¿sí? Constantemente podría jugar con estas cosas. También vamos a dejarle un brillo fijo. También yo podría, como tengo este problema de que se limita en rojo, que llega al 100 y se terminó, entonces podría agarrar y dividir esto. Podría decir, bueno, dividido 4, por ejemplo, ¿sí? Para que cuando este valor llega a 400, recién ahí toda esta cuenta valga 100. Entonces pongo play. Y vemos que ahora me cubre toda la pantalla los colores, ¿sí? Es una forma de escalarlo nada más. Pero lo importante es cómo yo puedo ir usando para distintas cosas estas variables de contador que genero en los bucles de iteración.